Sombra. Tras el camión en el patio de maniobras. Mi amigo Sebastián trabaja como chofer en un puerto ferroviario, haciendo maniobras nocturnas en un amplio patio de carga. Una madrugada, mientras se encontraba solo enganchando un remolque en una zona mal iluminada del yard, cerca de las 3 de la mañana, vivió algo que jamás olvidaría. Estaba agotado y deseando terminar su turno. Mientras aseguraba los pestillos de la quinta rueda, ocurrió la primera rareza. Una enorme polilla nocturna voló directo hacia su oído y se metió dentro. Desesperado, Sebastián empezó a sacudir la cabeza y a manotearse, intentando sacar al insecto que aleteaba frenéticamente dentro de su oreja. Le tomó varios segundos lograr que saliera, y la experiencia lo dejó molesto, aturdido y con un zumbido desagradable en el oído. Maldiciendo su mala suerte, subió a la cabina y se dispuso a regresar al almacén central. Mientras avanzaba por el patio vacío, notó que uno de sus compañeros, un veterano apodado El Silencioso, venía en sentido contrario, agitando con fuerza una linterna. Sebastián detuvo el camión. Su compañero bajó rápidamente de su unidad y se acercó a la ventanilla con el rostro pálido. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó con urgencia. «Sí, solo estoy harto y cansado», respondió Sebastián, extrañado. Entonces, El Silencioso lo miró fijamente y con voz tensa le dijo: «Vi una figura oscura caminando detrás de tu tráiler mientras retrocedías hace un rato». Sebastián se quedó helado. No había visto a nadie y se suponía que a esa hora no debía haber personal a pie en esa zona. Su compañero continuó: «Cuando vi aquello detrás de ti, frené para avisarte. La figura estaba siguiéndote. Apenas me bajé para alcanzarte, la sombra desapareció. No sé si fue mi imaginación, pero te juro que parecía una persona alta, completamente vestida de negro». El Silencioso no era alguien propenso a inventar historias, así que Sebastián supo que hablaba en serio. De pronto, recordó los minutos anteriores. Justo antes de subir a la cabina, mientras lidiaba con la polilla en el oído, no había prestado atención a nada a su alrededor. ¿Y si realmente hubo alguien o algo detrás de él? Ambos decidieron revisar con linternas todo el perímetro, buscando a algún posible intruso que se hubiese colado en el patio. No encontraron absolutamente a nadie. Esa noche quedó marcada en sus memorias. El Silencioso insistía en que lo que vio no fue una ilusión óptica ni un juego de luces. Aseguraba con firmeza haber visto una sombra humanoide tras el camión de Sebastián. Con el correr de los días comenzaron a surgir rumores. Otro conductor mencionó que, meses atrás, un trabajador había muerto atropellado en ese mismo patio durante una maniobra nocturna. A partir de entonces, se empezó a decir que su espíritu rondaba el lugar. Desde aquella madrugada, Sebastián ya no subestima lo que sus ojos no alcanzan a ver. Admitió que, con la sangre hirviendo por la molestia de la polilla, no habría notado si algo lo seguía, pero su compañero sí vio algo. Y lo más desconcertante fue que esa figura se desvaneció por completo al intentar acercarse. Hoy en día, cada vez que realiza maniobras nocturnas en ese patio ferroviario, Sebastián confiesa que revisa 2 veces por los espejos, solo por si acaso. El Silencioso aún le jura: «Había una sombra detrás de tu tráiler, te lo juro». Cada vez que lo cuenta, se nota en su voz el nerviosismo de revivir ese instante. Ninguno de los dos quiere indagar demasiado en si fue un fantasma o un intruso escurridizo. Prefieren referirse a eso como la sombra del yard. Sea lo que haya sido, desde aquel suceso, los supervisores decidieron instalar más reflectores en la zona. Oficialmente, por razones de seguridad general. Extraoficialmente, quizás para espantar al espectro. «Es curioso», dice Sebastián con media sonrisa, «cómo una polilla me hizo perder de vista la sombra que me seguía. Tal vez ese bicho vino a advertirme, quién sabe».
Desde entonces, la historia de la sombra tras el tráiler circula entre los trabajadores del puerto. A más de uno le ha quitado la costumbre de ser el silencioso durante los turnos nocturnos. Ahora, muchos prefieren mantener la radio encendida y la charla activa, solo para recordarse entre ellos que no están solos, incluso cuando parecen estarlo. Luces que se apagan en el espejo. Una noche atravesaba un largo tramo de autopista desértica en West Texas, esa clase de línea recta interminable donde es fácil caer en el ensueño. No había luna, y solo de vez en cuando veía los faros de algún vehículo a lo lejos. En cierto punto, noté por mi espejo retrovisor las luces de un coche que se acercaban lentamente a la distancia. Me alegré de tener algo de compañía en medio de tanta soledad. Sin embargo, después de unos minutos me percaté de algo extraño. Los faros del vehículo que venía detrás simplemente desaparecieron de repente. Revisé el reloj, miré mi ubicación. No había salidas cercanas donde pudiera haberse desviado, ni curvas donde pudiera haberse perdido de vista. Era un tramo completamente recto y plano. Aún así, su presencia se esfumó. Desconcertado, reduje un poco la velocidad, preguntándome si habría ocurrido un accidente detrás sin que yo lo notara. Miré atentamente hacia atrás. Nada, solo la oscuridad. Encendí mi radio CB en el canal general y pregunté si alguien en la zona veía un coche. Silencio absoluto. Era muy tarde y quizá nadie escuchaba a esa hora. Seguí avanzando, intrigado y alerta. Al cabo de varios kilómetros, volví a divisar luces en la distancia a través del espejo. ¿Sería el mismo auto? Aceleré un poco para mantener la distancia y observé con atención. Los faros permanecieron visibles durante varios minutos. Luego, una vez más, parpadearon y se desvanecieron sin motivo aparente. Esta vez sí sentí un escalofrío. Recordé que en West Texas se cuentan historias de phantom headlights, faros fantasma que persiguen a los viajeros en la noche para luego desvanecerse de golpe. Nunca pensé que viviría algo así, pero estaba ocurriendo. Durante la siguiente hora, aquello se repitió en varias ocasiones. Las luces surgían a la distancia, me seguían por un rato con una distancia prudente y después desaparecían de forma repentina, como si el vehículo se apagara por completo o se hundiera en la tierra. Descarté que fueran reflejos de mis propios faros. Los cubrí por un momento y las luces traseras seguían allí. Tampoco parecía una ilusión óptica por distancias mal calculadas. La posición de los faros se mantenía bastante constante, hasta que simplemente dejaban de existir. Finalmente, la tensión fue tanta que decidí parar en un área de descanso iluminada. Necesitaba un respiro. Aparqué mi camión y bajé para echar un vistazo hacia atrás. La carretera vacía se perdía en la noche más absoluta, ni rastro de ningún vehículo. Encendí un cigarrillo con las manos ligeramente temblorosas. ¿Estaré alucinando?, me pregunté, pero no me sentía cansado en exceso. Estaba lúcido, despierto, alerta. Después de unos 10 minutos, retomé el viaje. No volví a ver las misteriosas luces el resto del camino. A la mañana siguiente, ya en la ciudad, le conté lo sucedido a un par de colegas tejanos. Se miraron entre sí con una expresión seria, y uno me dijo: «Ah, sí, los faros que se esfuman en West Texas. No eres el primero en verlos». Me explicaron que varios conductores han reportado ese fenómeno. Algunos lo atribuyen al espíritu de un trotamundos fallecido, otros a un coche que se accidentó hace muchos años en esa misma ruta. Cuentan que el conductor murió solo, esperando ayuda que nunca llegó. Desde entonces, su auto recorre la autopista sin rumbo fijo, solo visible en los espejos de quienes manejan en la madrugada. Mi experiencia coincidía con muchas otras, faros que te siguen y desaparecen sin explicación alguna. No sé qué fue realmente,
Quizá era un conductor jugando a apagar sus luces, aunque ¿quién manejaría completamente a oscuras en esa negrura? Suicida. O tal vez mi mente me jugó una mala pasada, pero lo dudo. Vi esas luces desaparecer varias veces, con plena conciencia. Desde aquella noche, siempre que cruzo West Texas de madrugada, mantengo un ojo en el retrovisor con cierta aprensión. Algunas veces me ha parecido ver un brillo lejano que luego ya no está, pero nunca con la nitidez de aquella vez. He aprendido a no contar esta historia a cualquiera para no pasar por loco. Solo la comparto entre colegas de confianza. Y vaya que, en la comunidad, tenemos decenas de historias similares. Tal vez los escépticos tengan razón y todo tenga que ver con la orografía del terreno o con el calor del asfalto que refracta la luz, creando espejismos, como la famosa Fata Morgana. Pero esa autopista era recta y llana. Sea cual sea la verdad, yo lo viví en carne propia. Unos faros me perseguían y se esfumaban como si jamás hubieran estado allí. Es una sensación inquietante que no le deseo a nadie mientras conduce solo en la inmensidad de la noche. Perro del cansancio. Este relato es bastante conocido en el mundo camionero, tanto que muchos lo toman como parte del folclore de la carretera. Pero yo puedo dar fe de su realidad. Se trata de la aparición del famoso perro negro, un fenómeno que experimenté en mis años mozos, tras pasarme de la raya con las horas al volante. Llevaba más de 16 horas conduciendo sin descanso, tratando de cumplir un plazo que, sinceramente, era imposible. Era ya entrada la madrugada. La fatiga me nublaba la vista y la mente, y mis párpados se cerraban aunque intentara mantenerme alerta. En esas condiciones, justo cuando estaba luchando por no dormirme, vi de reojo un perro completamente negro que cruzó de golpe frente a mi camión. Pegué un volantazo instintivo hacia la izquierda para esquivarlo, casi saliéndome del carril. Los neumáticos chirriaron, el volante vibró y logré enderezar justo antes de causar un accidente. El corazón me latía con fuerza, casi saliéndose del pecho. Miré por los espejos buscando al animal, pero no había nada, ni un perro atropellado, ni corriendo por la carretera, ni escondido a la orilla. Nada, solo la oscuridad. Confundido y alterado, detuve el camión en el arcén durante unos minutos para recobrar la compostura. Me preguntaba si lo había imaginado o realmente había estado ahí. No encontré respuesta en ese momento, pero una cosa me quedó clara. Estaba al borde del colapso por falta de sueño. Más adelante supe que lo mío no era un caso aislado. Ver un perro negro cruzando repentinamente es casi un síndrome entre los camioneros agotados. Una especie de alucinación compartida provocada por la privación extrema de descanso. Algunos lo describen como un can oscuro que se lanza bajo las ruedas, otros como un perro que corre a la par del camión por unos segundos y luego desaparece. En todos los casos, el resultado es el mismo. El conductor despierta de golpe, lleno de adrenalina, salvándose, tal vez por milagro de accidentarse por quedarse dormido al volante. A partir de esa noche, aprendí a reconocer mis límites. Cuando veas al perro negro, para y duerme, dicen por ahí, y es uno de los mejores consejos que he escuchado en la vida. Yo frené a tiempo después de mi encuentro. Dormí un par de horas en un área segura y luego continué el viaje con la cabeza más clara. Desde entonces no he vuelto a ver al perro espectral, porque procuro descansar antes de llegar a ese punto de agotamiento. Muchos discuten si se trata solo de una metáfora o de algo realmente sobrenatural. Para mí, fue una alucinación muy real de un cerebro al borde del colapso. Un fantasma creado por mi cuerpo para gritarme que ya no podía más. Y en cierto modo, le estoy agradecido a ese perro imaginario. Su salto frente a mi camino me asustó tanto que me mantuvo vivo y despierto, evitando que siguiera manejando como un zombi. Hoy en día incluso hay artículos y testimonios que explican el fenómeno del Black Dog en las carreteras.
Dicen que forma parte del folclore de los conductores, pero también que es una manifestación clara del agotamiento extremo. Sea como sea, los veteranos de la carretera te confirman que, cuando ves un perro negro donde no lo hay, es hora de detenerte, porque más vale perder unas horas que perder la vida entera. Un dato curioso: en Australia y otros países anglosajones también se habla del Black Dog entre los conductores. La descripción es idéntica. Es sorprendente cómo personas de distintas partes del mundo, sin conocerse entre sí, reportan la misma visión. Esto me hace pensar que el fenómeno es universal. Nuestro cerebro, cuando ya no puede más, proyecta una sombra animal de 4 patas, negra, que cruza por la periferia de nuestra visión. Es casi poético que sea un perro, símbolo de lealtad, quien venga a salvarte de ti mismo, dándote el susto que necesitas para reaccionar. Ahora, cada vez que un colega me cuenta, con los ojos abiertos como platos, que anoche casi se le apareció algo en la vía, me apresuro a preguntarle si fue un perro negro. Si dice que sí, solo le respondo: bienvenido al club. Ahora, por favor, descansa. Esa alucinación es el último aviso antes del desastre. Mujer de la prisión al borde del camino. Mi compañero de ruta, Joaquín, vivió un encuentro muy extraño durante una madrugada solitaria, mientras transitaba por una carretera secundaria en las afueras de Huntsville, Texas, un lugar conocido por sus instalaciones penitenciarias. Eran cerca de las 4 de la mañana y él regresaba con su camión vacío después de una entrega. Iba disfrutando del fresco nocturno con la ventana entreabierta, cuando al tomar una curva suave, los faros del camión iluminaron algo que le hizo frenar de golpe. A un costado del camino, de pie junto al asfalto, había una mujer inmóvil. Vestía lo que parecía ser un viejo uniforme de prisionera, gris, del tipo enterizo, como los que se usaban en cárceles antiguas o en campos de trabajos forzados. Su rostro era inexpresivo, con la mirada perdida en la nada. Llevaba el cabello suelto y revuelto sobre los hombros, sin ningún tipo de protección o abrigo. Joaquín redujo la velocidad hasta casi detenerse unos metros más adelante. Dudó. ¿Y si necesitaba ayuda? ¿Se habría escapado de alguna prisión cercana? Observó por el retrovisor. La mujer seguía allí, inmóvil, como si nada la perturbara, como si su presencia fuera parte del paisaje. Un escalofrío le recorrió la espalda, aunque su instinto humano le decía que tal vez debía acercarse algo más profundo. Quizás el miedo o la intuición le impidió detenerse del todo. Decidió avanzar lentamente mientras sacaba el teléfono para llamar a emergencias y reportar la posible presencia de una reclusa fugada o, en todo caso, de una persona desorientada. Apenas completó la curva, vio un acceso para vehículos de emergencia y aprovechó para dar vuelta en U, decidido a regresar al punto y asegurarse de que la mujer estuviera bien hasta que llegara la policía. Pero cuando regresó, ya no estaba. La carretera estaba completamente vacía. Joaquín recorrió varias veces el tramo con las luces altas, buscando en la cuneta. Incluso se bajó y apuntó su linterna hacia los matorrales cercanos. Nada. Ni rastro. La llamada al 911 seguía en proceso, así que informó de lo sucedido. La operadora solo respondió que enviarían una patrulla a revisar el área y agradecieron el aviso. Con el corazón latiéndole con fuerza, subió al camión, aseguró las puertas, subió las ventanas y reanudó el viaje. No sabía qué pensar. Al día siguiente, aún con la inquietud en el cuerpo, le comentó lo sucedido a algunos conocidos de la zona. Fue entonces cuando escuchó por primera vez las historias sobre una antigua prisión de mujeres que existió décadas atrás, en las afueras de Huntsville. Según los relatos, varias internas intentaron escapar en diferentes momentos, y se decía que una de ellas fue atropellada por un vehículo mientras huía, precisamente en esa misma curva donde Joaquín había visto a la figura. La coincidencia le heló la sangre. La descripción coincidía a la perfección. Una mujer con uniforme carcelario, de pie junto al camino,
que desaparece sin dejar rastro. Joaquín, que siempre se había considerado escéptico, admitió que no podía explicar lo que vio. Incluso intentó convencerse de que tal vez sí era una persona real, alguien que se ocultó rápidamente. Pero pensándolo bien, en menos de un minuto que tardó en regresar, la supuesta mujer habría tenido que correr campo a través y esconderse con una habilidad casi imposible. Además, ¿quién estaría a esa hora, sola, vestida de esa forma, en medio de la nada? Desde entonces, cada vez que pasa por Huntsville de noche, reduce la velocidad al llegar a esa curva. Nunca ha vuelto a ver a la prisionera, pero asegura que varios compañeros de ruta le han contado experiencias similares. Apariciones breves, siluetas femeninas al borde del camino, siempre en el mismo sitio. Muchos optan por no detenerse, movidos por el miedo o la superstición. El consenso entre quienes conocen la historia es que probablemente el espíritu de una reclusa fallecida ronda esa vía, repitiendo eternamente su intento de escape. Cada vez que Joaquín recuerda la mirada vacía de aquella mujer, se le eriza la piel. No sé qué quería de mí, si pedía ayuda o simplemente revivía su tragedia. Pero lo que sé es que estaba ahí. Y luego, ya no, dice con voz trémula. Hoy en día, cree que en la carretera no solo hay peligros tangibles, sino también historias atrapadas en el tiempo que se manifiestan cuando menos lo esperas. Sillón al borde del camino. En una ruta rural del estado de Illinois, un camionero llamado Mike vivió una escena tan insólita que aún hoy le hiela la sangre al recordarla. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Mike transitaba por un tramo angosto de carretera, rodeado por campos y algunas casas dispersas. La noche era cerrada, silenciosa, y solo los faros de su tráiler cortaban la oscuridad. De repente, algo apareció iluminado justo a un par de metros del pavimento. Un sillón reclinable, viejo y polvoriento, colocado junto al arcén, y sobre él, un hombre mayor, completamente quieto, sentado como si estuviera viendo televisión en la sala de su casa. Mike dio un volantazo del susto. No esperaba ver a nadie, menos aún a un anciano cómodamente sentado en plena oscuridad, al borde del camino. Redujo la marcha bruscamente mientras pasaba junto a la figura, intentando entender lo que sus ojos acababan de captar. Al voltear la cabeza, notó que el hombre no se movía ni un milímetro. Su mirada estaba perdida hacia el frente, completamente fija. No volteó a ver el camión pese a lo cerca que pasó. Mike avanzó unos metros más, con 1000 pensamientos cruzándole la mente. ¿Se trataría de un hombre con demencia que había sacado su sillón a la calle? ¿O quizás era un espantapájaros muy bien hecho? La escena no tenía lógica, pero la inquietud y la curiosidad pudieron más que el miedo. Detuvo el tráiler, encendió las luces intermitentes y comenzó a retroceder lentamente para observar mejor. Pero cuando volvió a enfocar con los faros la ubicación exacta, solo estaba el sillón. El hombre había desaparecido. Atónito, Mike se quedó en silencio por unos segundos. ¿A dónde pudo ir tan rápido un anciano en plena noche? No había árboles cercanos ni zanjas profundas donde pudiera haberse escondido. El campo a su alrededor se extendía a la vista bajo la tenue luz de la luna y no se veía a nadie caminando, ni cerca ni lejos. Decidido a entender lo que pasaba, bajó de la cabina con una linterna en mano y se acercó con cautela. El sillón era real. Estaba desgastado, con el tapiz descolorido, como sacado de una sala de estar de hacía décadas. Mike lo rodeó, buscando pisadas o alguna señal de movimiento, pero no encontró nada. Entonces colocó su mano sobre el asiento y sintió algo que le dio un escalofrío en la nuca. El sillón estaba caliente. El cuero aún conservaba calor, como si alguien hubiese estado sentado allí hacía apenas unos segundos. Mike dio un paso atrás con un sobresalto, mirando a su alrededor con desconfianza. No sabía qué pensar.
Sin una mejor explicación, regresó a su camión y decidió alejarse de ahí. Mientras retomaba la ruta, miró por el espejo retrovisor. El sillón seguía en su lugar, solitario e inmóvil, como un silencioso testigo de un misterio sin resolver. Esa noche, cuando finalmente se detuvo a descansar en un paradero, casi no pudo cerrar los ojos. La imagen del hombre en el sillón volvía una y otra vez a su mente. Días después, aún intrigado, Mike decidió preguntar a algunos lugareños sobre lo que vio. Lo que le contaron lo dejó helado. Le hablaron de un vecino excéntrico que había fallecido varios años atrás. El hombre solía tener la costumbre de sentarse de madrugada en un sillón reclinable justo frente a su casa, al otro lado de la carretera, para ver pasar los coches. Lo hacía en pijama, con un cigarro en mano, completamente ajeno a la hora o al clima. Una noche, al intentar cruzar de regreso, fue atropellado por un automóvil. Murió en el acto. Después del accidente, su familia retiró el cuerpo, pero el sillón quedó abandonado cerca del lugar durante semanas. Algunos decían que, desde entonces, en ciertas madrugadas, se podía ver al viejo sentado en su sillón como si nada hubiera pasado, y luego, simplemente, desaparecía. Mike no podía creer lo que escuchaba. Tal vez lo que él había presenciado aquella noche no era un acto extraño de algún transeúnte perdido, sino una aparición fantasmal. Un anciano reviviendo, una vez más, su rutina favorita, incluso después de la muerte. Desde ese momento, cada vez que conduce por rutas rurales durante la noche, y especialmente si llega a ver algún mueble abandonado a la orilla del camino, siente un cosquilleo recorriéndole la espalda. A veces bromea con sus compañeros diciendo: si un día ven un sofá al borde del camino y tienen la sensación de que alguien invisible está sentado en él, mejor sigan de largo, porque a veces lo que parece solo un trasto viejo podría ser el asiento espectral de un difunto demasiado encariñado con sus hábitos. Y quizá, solo quizá, aún no se ha levantado de allí. Luz verde en el desierto de Utah. El padre de un amigo, un camionero retirado, jura haber tenido un encuentro con un ovni, o al menos con algo que no puede explicar durante un viaje nocturno por el desierto de Utah. Aquella noche no conducía un tráiler, sino su pick-up personal. La carretera estaba completamente desierta, sin rastro de otros vehículos ni contaminación lumínica. Solo la oscuridad inmensa del desierto y el cielo estrellado. Fue entonces cuando notó una luz verde brillante que se movía a su derecha, siguiendo su vehículo a baja altura, casi a ras del suelo. No podía ser un avión. Volaba demasiado bajo. Tampoco un meteorito. Se desplazaba con una lentitud antinatural. Intrigado, bajó la ventanilla para escuchar, pero la luz no emitía ningún sonido. Silencio total. La luz verdosa lo acompañó por casi un minuto, manteniendo su velocidad exacta, como si estuviera sincronizada con su pick-up. Sintió una mezcla de desconcierto y curiosidad. Redujo la velocidad para observarla mejor, intentando entender qué era. Entonces, de manera repentina, la luz realizó un movimiento errático, aceleró en diagonal hacia adelante y desapareció tras unos árboles cercanos, como si se hubiera esfumado en el aire. Casi al mismo tiempo, el motor de la pick-up comenzó a fallar. Se ahogó y se apagó por completo. Sin saber qué pasaba, se orilló con el vehículo ya inerte. Permaneció unos segundos inmóvil, tratando de comprender lo ocurrido. Intentó encender de nuevo el motor, pero no respondió. Ni una chispa. Revisó los indicadores. La batería estaba bien. Había suficiente gasolina. Fue entonces cuando sintió un escalofrío. Recordó haber escuchado relatos de luces misteriosas que provocaban fallos en los motores de autos.
En ese preciso momento, levantó la vista y vio cómo la luz verde resurgía por encima de la arboleda, elevándose lentamente hasta ganar velocidad y perderse entre las estrellas del cielo nocturno. Permaneció boquiabierto. Algo en su interior le decía que lo que acababa de presenciar no era natural. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, giró nuevamente la llave. Esta vez, el motor tosió y encendió sin problemas. Respiró hondo, aún con el cuerpo tenso, y condujo hasta el siguiente lugar donde pudo detenerse, un pequeño diner junto a la autopista. Entró aún aturdido, y al contar lo que había visto, algunos de los comensales respondieron con naturalidad. «Oh, sí, esas luces raras del desierto, las llaman las Jack-o'-lantern del aire». Le explicaron que no era la primera vez que ocurría algo así en la zona. Algunos decían que eran pruebas militares secretas de aeronaves avanzadas, realizadas cerca de la base de la Fuerza Aérea que se encuentra en la región. Otros, más convencidos, aseguraban que eran naves de otro mundo. Fuera lo que fuera, el padre de mi amigo cree firmemente que esa noche fue acompañado, aunque solo por un momento, por algo no terrestre. La coincidencia entre la aparición de la luz y el fallo mecánico le parece demasiado precisa para ser casualidad. Sin embargo, nunca sintió miedo. Al contrario, lo invadió una extraña fascinación. Como si ellos, quienquiera que fueran, hubieran jugado un poco con su vehículo solo para llamar su atención. Desde entonces, su historia ha sido contada infinidad de veces en reuniones familiares. Hoy, ya jubilado, cada vez que aparece un reportaje de ovnis en la televisión, nos lanza una mirada cómplice y con una sonrisa pícara dice: «Yo ya saludé a E.T. en Utah». Uno podría ser escéptico, pero basta ver la convicción en sus ojos para saber que, al menos para él, lo que vivió fue muy real. Muchas veces termina su relato con un toque de humor. Lo común es que los ovnis te abduzcan. A mí solo me apagaron la troca un ratito. Como prueba, no tiene más que su palabra y un detalle curioso. Al día siguiente llevó su camioneta a un taller mecánico para revisar el sistema eléctrico, pero no encontraron ninguna falla ni explicación para el apagón repentino. No es evidencia concluyente de vida extraterrestre, claro, pero para él fue más que suficiente. Hoy, cada vez que recorremos el desierto de Utah de noche, su hijo y yo no podemos evitar mirar el cielo en busca de algún destello verdoso, tal vez esperando tener nuestro propio encuentro cercano. Hasta ahora no ha pasado, o quizá, como dice él, hemos tenido la suerte de no llamar su atención. Demonio de Coeur d'Alene. Esta experiencia la vivió el papá de un amigo, quien fue camionero maderero en el estado de Idaho. Una noche invernal, mientras descendía con su camión cargado por los caminos sinuosos cerca de Coeur d'Alene, sintió un escalofrío primitivo, de esos que nacen en la nuca y recorren toda la columna, como si alguien lo estuviera observando. Se detuvo brevemente en una curva para poner cadenas en los neumáticos debido a la intensa nevada. El bosque alrededor estaba completamente silencioso y cubierto por una gruesa capa de nieve. Al volver al volante y retomar la marcha cuesta abajo, no podía sacudirse esa incómoda sensación de tener una mirada clavada en la espalda. A mitad de la bajada, en un recodo del camino, los faros de su camión iluminaron una figura que lo hizo erizarse por completo. En lo alto de un talud, de pie e inmóvil, había una criatura de gran tamaño. Tenía ojos brillantes que lo miraban fijamente desde la oscuridad. Su primera impresión fue: «Es un Sasquatch». La figura tenía forma humanoide, pero era mucho más robusta y alta que un hombre, cubierta por un pelaje oscuro. El camionero no pensó en detenerse. Al contrario, el miedo lo hizo pisar el acelerador con fuerza. Pero justo en ese momento, la criatura saltó desde el barranco y cayó con un golpe sordo a pocos metros detrás del tráiler. El sonido fue tan fuerte que se escuchó incluso por encima del motor rugiendo.
Al mirar por los espejos laterales, vio lo imposible. La cabeza de aquella cosa asomaba por encima de la caja del camión. Lo estaba alcanzando. Cundido por el pánico, pisó el acelerador con toda su fuerza. Sabía que era peligroso. Una maniobra imprudente en esas condiciones podía volcar el camión. Pero en ese instante, el miedo fue más fuerte que el juicio. Las cadenas en los neumáticos hacían su trabajo, pero él temblaba, pensando que un pequeño error lo llevaría al abismo. Conforme aumentaba la velocidad, la criatura fue quedando atrás. Por el retrovisor, la vio detenerse en medio del camino, iluminada por las luces traseras. Era descomunal, de más de 3 metros de altura, con brazos desproporcionadamente largos y unos ojos que reflejaban la luz con un brillo rojo infernal. Su silueta se fue perdiendo entre la ventisca mientras el camión se alejaba a toda velocidad. El conductor llegó al pie de la montaña con el corazón desbocado. Solo cuando se sintió a salvo, detuvo el camión para recuperar el aliento. Estaba empapado en sudor, pálido y con las manos temblorosas. Más tarde, le contó a su patrón lo ocurrido. Aunque el jefe era escéptico, no pudo negar que el hombre estaba profundamente afectado. Con el paso del tiempo, el camionero llegó a convencerse de que aquello no había sido un simple Sasquatch, sino algo peor. Era un demonio que intentaba hacerme chocar, solía decir. Según él, ningún Bigfoot saltaría tras un camión en movimiento con esa violencia. La combinación de tamaño descomunal, los ojos rojos y el salto sobrenatural lo hacían pensar en algo mucho más oscuro. Su historia comenzó a circular entre los demás madereros. Algunos lo creyeron, otros se burlaron, diciendo que eran visiones provocadas por el cansancio. Sin embargo, 2 años después, durante otra noche nevada, un grupo de trabajadores reportó haber visto algo grande y raro en esa misma área. Eso le dio credibilidad a su relato. Desde entonces, los camioneros comenzaron a llamar a ese tramo del camino el descenso del demonio. Él nunca volvió a tomar esa ruta de noche. Siempre pedía turnos diurnos. Decía que no le importaba si le creían o no, porque él sabía lo que había visto. Fue suficiente para dejarle pesadillas durante años. Curiosamente, este veterano era un hombre de carácter firme. Nunca creyó en fantasmas ni en brujas, pero de ese demonio nunca dudó. A los jóvenes conductores les daba siempre el mismo consejo: si alguna vez sienten que algo los observa en esos bosques, no se detengan mucho tiempo. Yo estuve a punto de morir por no hacerle caso a mi instinto. Hombre ensangrentado en la noche. Un conductor llamado Alan relató en un foro una experiencia que lo marcó profundamente. Cada noche, al regresar del trabajo, tomaba la misma carretera solitaria que bordeaba un pantano. Durante varias semanas, notó algo inquietante. Siempre veía a lo lejos un coche detenido con las luces intermitentes encendidas. Sin embargo, al acercarse, nunca había nadie cerca. Una noche, todo cambió. Aquella vez, al aproximarse al mismo lugar, Alan vio a un hombre de pie junto al coche. Estaba completamente cubierto de sangre, de pies a cabeza. Alan frenó bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza. Lo extraño era que no había señales de accidente. El coche no mostraba daños visibles. No había marcas de derrape ni vidrios rotos en la carretera. El hombre ensangrentado simplemente lo miraba fijamente. No decía nada, no se movía. Tenía los ojos perdidos, como si estuviera en trance. Alan bajó un poco la ventanilla y le gritó si necesitaba ayuda, pero el hombre no respondió. La ropa la tenía empapada de rojo, pero no parecía tener heridas. Aterrorizado ante la posibilidad de que fuera un maníaco o una trampa, Alan decidió no bajarse del vehículo. Le dijo que llamaría a emergencias. Avanzó unos metros hasta donde pudo captar señal y marcó al 911. Pero cuando giró la cabeza para mirar por el retrovisor, el hombre ya no estaba, ni rastro de él.
El coche seguía allí, con las luces de emergencia parpadeando, pero completamente vacío. Minutos después, llegó la policía. Inspeccionaron el vehículo. No había signos de violencia externa, pero el interior del asiento del conductor estaba manchado con salpicaduras de sangre seca. No había nadie herido, ni cuerpo alguno. Tomaron la declaración de Alan, pero sin una víctima presente, poco podían hacer. El incidente quedó en el misterio. Meses más tarde, se supo que esa zona había sido escenario de un crimen atroz. Un hombre asesinó a su esposa dentro del auto y la llevó hasta el pantano para deshacerse del cuerpo. Desde entonces, se decía que su espíritu rondaba la carretera. Otros aseguraban que el espectro no era de la víctima, sino del asesino, condenado a revivir su culpa eternamente. Alan nunca volvió a tomar esa ruta de noche. La imagen del hombre cubierto de sangre, parado en medio de la oscuridad, lo persigue aún en sueños. En su relato concluyó con una frase inquietante: "No supe qué era peor, si haber visto un fantasma o que fuera real. De cualquier forma, me revolvió el estómago y me hizo más precavido en mis viajes nocturnos". Bestia devoradora en la carretera de Texas. Una de las historias más espeluznantes que he escuchado provino de un camionero rudo del sur de Texas. Juraba que había visto una criatura imposible de describir con lógica. Según su relato, conducía antes del amanecer por una carretera comarcal, en medio de la nada, cuando sus faros iluminaron una figura en medio del camino. Al principio pensó que era un cazador agachado sobre una presa recién atropellada, tal vez limpiando al animal. Pero al acercarse, lo que vio lo dejó sin aliento. No era un hombre. Era una figura enorme, cubierta de un pelaje marrón y grueso, agachada sobre el cadáver de un ciervo. La criatura arrancaba pedazos de carne cruda con las manos desnudas y los devoraba con una desesperación animal. Al sentir la luz del camión, la bestia levantó la cabeza. Tenía pedazos ensangrentados colgando de la boca y sus facciones, aunque parcialmente simiescas, eran completamente salvajes. En sus ojos brillaba algo que lo perturbó profundamente: inteligencia. La criatura se puso de pie. Según el camionero, medía más de 2 metros de altura con facilidad, y cuando lo miró directamente a través del parabrisas, no estaba viendo al camión, lo estaba viendo a él. Fue una mirada penetrante, consciente. Aterrorizado, el chofer gritó y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Pasó a escasos metros de la criatura, que se incorporó por completo y dejó ver que su cabeza sobresalía incluso por encima del cofre del camión. Era gigante. Más que un animal, parecía un depredador infernal. Llegó a la siguiente ciudad sin detenerse, temblando y con el corazón desbocado. Allí, nervioso y todavía en shock, contó lo que había visto a las autoridades locales. Algunos se rieron. Otros, más serios, le dijeron que su descripción coincidía con reportes locales de avistamientos de pie grande. Pero él no lo cree. Sostiene que lo que vio no era un tímido Bigfoot escondiéndose en el bosque. Era una criatura agresiva, un devorador de carne fresca, un ser con tal ferocidad que lo hizo pensar en un demonio. Aquella experiencia lo marcó profundamente. Durante semanas evitó manejar de noche y cuando finalmente lo hizo, siempre se aseguraba de tener compañía en la cabina. Con el tiempo, trató de racionalizar el encuentro, diciéndose que quizás se trató de un oso muy grande malinterpretado en la oscuridad. Pero Texas no es tierra de osos pardos, y él lo sabe. Aún así, se aferra a esa explicación para poder dormir tranquilo. Aunque, en algunas noches, cuando ha bebido algunas cervezas y baja la guardia, se atreve a confesar entre susurros: "No era un oso. Lo que vi me miró con ojos humanos, en una cara de bestia, y eso no se me olvida". Curiosamente, su historia no es única. Varios rancheros de la región han reportado la pérdida de ganado, atribuyéndola a una criatura peluda y monstruosa que ronda los terrenos durante la madrugada.
Algunos incluso afirman haber visto sombras enormes moviéndose entre los arbustos y ruidos espantosos que hielan la sangre. Yo escuché este relato en persona. Sentí la sinceridad en su voz quebrada y en la forma en que sus manos temblaban al recordar. Desde entonces, cada vez que cruzo esa parte de la frontera de Texas al amanecer, no puedo evitar sentir un escalofrío. Cuando veo cadáveres de ciervos al borde del camino, los observo con recelo, imaginando que aquella bestia sigue ahí, devorando vísceras en la penumbra. Y por dentro, rezo porque no vuelva a levantar la vista, porque si lo hace, no quiero ser yo a quien mire. Misteriosa persecución en Michigan. Un camionero relató en un foro una experiencia aterradora que vivió junto a su compañero mientras conducían por la península norte de Michigan. Aunque ya se mencionó brevemente en una historia anterior, esta vez la cuenta en primera persona. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando notaron un automóvil detenido al costado de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. En un principio pensaron que se trataba de alguien con una avería, pero al pasar junto al vehículo, este se reincorporó al camino de forma repentina y comenzó a seguirlos de manera agresiva. El conductor del camión aceleró, pero el coche también lo hizo. Intentaron varias maniobras para despistarlo, pero no lograban perderlo. La insistencia con la que el vehículo lo seguía, sin razón aparente, les provocó una angustia difícil de describir. En un momento de desesperación, decidieron tomar la salida más cercana que llevaba a un motel iluminado. Entraron rápidamente al estacionamiento con la esperanza de encontrar refugio. Para su sorpresa, el coche los siguió hasta allí. Sin embargo, al ver que estaban bajo la luz y que había otras personas cerca, el misterioso conductor se detuvo, dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra. Nunca supieron qué quería esa persona. Cuando reportaron el incidente, la policía no pudo hacer mucho, ya que la descripción del vehículo era demasiado vaga. Aún así, lo vivido esa noche les dejó una marca profunda. La sensación de haber sido perseguidos por un auto fantasma con intenciones desconocidas los traumatizó. Más adelante supieron de otros casos similares en carreteras, donde delincuentes simulan estar varados para asaltar a los conductores que se detienen a ayudar. Esta posibilidad les hizo pensar que quizás fueron víctimas de un intento de robo. Pero la forma tan insistente y fría en la que el perseguidor actuó y cómo desapareció sin más, siempre les dejó la duda. ¿Realmente era una persona? Desde aquella noche, ambos camioneros hicieron un pacto firme. Nunca se detendrán ante un vehículo detenido en medio de la nada sin antes tomar todas las precauciones posibles. Si ven algo sospechoso, prefieren llamar a la policía desde lejos. Aquella persecución en la oscuridad fue demasiado aterradora como para vivir algo similar de nuevo. Lo que parecía una noche tranquila se convirtió en una experiencia que jamás podrán olvidar. Cuerpos tendidos en la carretera de Dakota del Norte. Un camionero de entregas rápidas, conocido como Hot Shot, en Dakota del Norte, compartió un hallazgo que le heló la sangre. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras conducía a alta velocidad por una autopista solitaria, divisó algo que bloqueaba su carril. Frenó de golpe y al observar con atención, vio con horror a 2 personas acostadas de forma extraña, cabeza con pies, ocupando todo el carril. No se movían, parecían inertes. El conductor estuvo a punto de bajarse para auxiliarlos, pero en ese momento recordó un consejo que le dio un veterano del gremio. Nunca te detengas si ves gente tendida. A veces, los ladrones se hacen pasar por heridos para que pares, y ahí te atrapan. Movido por un impulso de supervivencia, el camionero decidió no detenerse. Arrancó nuevamente y al notar que las figuras seguían sin moverse, las bordeó con mucho cuidado por el carril contrario. Al pasar junto a ellos, miró por el espejo retrovisor y se le erizó la piel. Las personas se levantaron lentamente y caminaron hacia el arcén,
como si nada. Claramente estaban vivas y no tenían heridas visibles. Todo había sido un montaje. Aceleró lo más que pudo y tan pronto como recuperó señal en su teléfono, llamó a la policía. Aquella noche, las palabras de su viejo colega le habían salvado la vida. Si se hubiese bajado a ayudarlos, era muy probable que unos cómplices escondidos entre la maleza lo hubieran emboscado, robado o incluso agredido. Esa noche no pudo dormir, dándole vueltas a lo cerca que estuvo de caer en una trampa mortal. Más tarde, la policía confirmó que habían encontrado huellas de varios individuos cerca del lugar, pero los sujetos que se hicieron pasar por heridos ya habían escapado. Se supo que no era el único caso. En esa región, una banda de asaltantes había estado usando la misma táctica para atrapar a conductores durante la madrugada. Desde entonces, todo novato que entra al mundo del transporte en carretera recibe esta advertencia como parte del código de supervivencia camionero. Si ves gente acostada bloqueando el camino, no pares. Avisa a la autoridad. Podrían ser lobos disfrazados de ovejas. Y aunque este suceso no fue precisamente paranormal, la imagen de aquellos cuerpos aparentemente muertos que de pronto se levantaron mientras él se alejaba es digna de una auténtica película de terror. Un camionero en Dakota del Norte encontró 2 personas tendidas en plena carretera, simulando estar muertas. Sospechó de una emboscada y no se detuvo. Al alejarse, las vio reincorporarse. Fue un posible intento de asalto que por poco se convierte en tragedia. Desde entonces, muchos han aprendido a extremar la precaución ante escenarios similares. Gemelo fantasmal de la furgoneta. Esta historia me la contó un técnico de sonido de una banda. Aunque no eran camioneros, ocurrió en plena carretera y merece ser incluida porque es, sencillamente, inexplicable. Viajaban de noche cerca de Roswell, Nuevo México. Eran 7 personas a bordo de una van Sprinter blanca, con un remolque U-Haul enganchado. Estaban en un tramo de desierto interminable, sin cobertura telefónica ni señales de vida en kilómetros. Llevaban horas sin cruzarse con nadie, cuando, de repente, una luz frontal apareció en el horizonte. Al principio se sintieron aliviados. Después de tanta soledad, por fin otro vehículo. Pero a medida que se acercaban, la fatiga dio paso a la incredulidad. Lo que venía hacia ellos era otra Sprinter blanca, con otro remolque U-Haul idéntico al suyo. Misma marca, mismo modelo, incluso los mismos gráficos del remolque. Era como mirarse en un espejo en plena carretera. La furgoneta no disminuyó la velocidad, ni hizo señales. Pasó rápidamente por el carril contrario. Todos en la banda se miraron unos a otros, atónitos. ¿Viste eso? ¿Tenía el mismo dibujo de California que el nuestro? ¿Era nuestra copia?, preguntó uno de ellos con la voz temblorosa. Voltearon la cabeza para seguir el vehículo con la mirada, pero en cuanto los rebasó, simplemente desapareció. No había curva, ni desviación, ni sombra donde pudiera ocultarse, solo una recta infinita. Y ya no estaba. Los 7 se quedaron en silencio. Nadie dijo nada hasta que, finalmente, uno murmuró: ¿Eso acaba de pasar? Todos lo habían visto. Ninguno dudaba de lo que había presenciado. Continuaron su ruta con una sensación de incomodidad clavada en el pecho. Ningún otro evento extraño ocurrió aquella noche, pero todos quedaron profundamente perturbados. La pregunta era inevitable. ¿Habían sido testigos de un espejismo temporal? ¿Un desdoblamiento de realidades? ¿O acaso un fantasma mecánico? Bromeando, decidieron llamarlo nuestro doppelganger en la carretera. Pero detrás de cada risa se escondía un escalofrío. Esta historia me pone los pelos de punta porque hubo múltiples testigos y ninguno ha podido darle una explicación lógica. Desde entonces, todos ellos aseguran que, a raíz de esa noche, creen un poco más en lo desconocido.
¿Qué probabilidades hay de cruzarte con tu clon exacto en mitad del desierto y que desaparezca como si nada? Se preguntan aún hoy. La respuesta parece obvia. Prácticamente ninguna, a menos que algo más allá de nuestra comprensión estuviera jugando con ellos en las inmediaciones de Roswell, un lugar conocido por sus enigmas. Tal vez no eran camioneros profesionales, pero su experiencia se ha vuelto casi legendaria entre los músicos que recorren las carreteras de América. Y para mí, sin duda, entra en las 30 historias más inquietantes relacionadas con caminos solitarios que he escuchado acecho del Puma en el patio ferroviario, referenciado en la historia número 19, contada ahora de forma autónoma y completa. Durante el invierno del año 2020, mi colega Sebastián se encontraba realizando maniobras nocturnas en un patio ferroviario de carga al norte del país. Era cerca de la medianoche. El ambiente era frío, húmedo, y reinaba un silencio inquietante en toda la terminal. Después de enganchar un contenedor, Sebastián sintió un extraño zumbido en el oído. Una polilla se le había metido dentro. Tras una desesperante lucha para sacarla, logró expulsarla finalmente, maldiciendo en medio de la oscuridad. Todavía molesto, subió a su camión para salir del área, pero justo cuando se disponía a avanzar, uno de sus compañeros lo interceptó agitado, haciendo gestos frenéticos. ¿Estás bien?, le gritó. ¿Quién era esa mujer que estaba detrás de tu tráiler? Sebastián se quedó perplejo. Aseguró que no había nadie con él. Su compañero, apodado El Silencioso por su carácter reservado, insistió con voz temblorosa. Te lo juro, vi claramente una figura de mujer con el cabello largo caminando justo detrás de tu remolque mientras retrocedías. Y añadió que, en cuanto se bajó del camión para advertirle, la figura desapareció por completo sin dejar rastro. Inquietos, ambos comenzaron a revisar el área con linternas. Buscaron entre los vagones y los muelles, pero no hallaron a nadie. Ni huellas, ni indicios. El Silencioso estaba visiblemente pálido y no era precisamente alguien propenso a inventar historias. Con voz baja, añadió: parecía una prisionera. Traía un uniforme viejo. Se esfumó. Fue entonces cuando ambos recordaron que ese patio ferroviario colindaba con los restos de un antiguo campo de trabajos forzados para mujeres que estuvo operativo décadas atrás. Se decía entre los veteranos que una reclusa había muerto allí en circunstancias trágicas y que su espíritu jamás abandonó el lugar. Los rumores hablaban de apariciones, susurros y sombras que cruzaban entre los vagones. ¿Habría sido ella, la mujer del uniforme de prisión que El Silencioso juró haber visto? Sebastián se estremeció al pensarlo. En el momento en que la polilla entró a su oído, él no pudo notar nada ni a nadie detrás del camión. Si realmente hubo alguien, casi la atropella, pero su compañero insiste en que la vio retirarse lentamente mientras él arrancaba, hasta que se desvaneció como humo en la oscuridad. Desde esa noche, ambos hombres adquirieron la costumbre de revisar 2 veces sus espejos antes de cualquier maniobra, no por precaución técnica, sino por una inquietud más profunda, el temor de no estar solos. Aunque mantienen la historia en voz baja para evitar burlas dentro del gremio, en conversaciones privadas admiten que algo extraño ocurrió esa noche. El episodio fue bautizado por ellos como El acecho de la prisionera, y desde entonces forma parte de las leyendas internas del patio. A veces, cuando en medio del silencio se oye un crujido sin causa aparente, se miran entre sí, tensos, y uno de ellos dice con una sonrisa nerviosa: «Será la del uniforme otra vez», recordando aquella figura misteriosa que una simple polilla impidió a Sebastián ver, pero que su compañero no ha podido olvidar. Doble del camionero en la ruta rural. Esta es, sin duda, la historia más desconcertante que he escuchado jamás. Me la contó un amigo de mi primo, un camionero veterano
que juraba haber vivido algo imposible en una solitaria ruta rural de Mississippi. Según relató, una tarde se encontraba manejando por un camino de tierra poco transitado. Avanzaba con precaución, ya que la vía era estrecha y serpenteaba entre colinas y campos. De pronto, a lo lejos, divisó otro camión acercándose. Le llamó la atención, pues durante todo el día no se había topado con ningún otro vehículo en esa zona. Mientras la distancia entre ambos disminuía, notó algo inquietante. El camión que venía de frente era idéntico al suyo. Un Freightliner clásico, del mismo modelo, color y hasta con los mismos detalles en la carrocería. Pensó que era una extraña coincidencia, incluso sonrió, dispuesto a saludar al colega que, aparentemente, compartía su gusto por ese tipo de maquinaria. Pero cuando los camiones estuvieron lo suficientemente cerca para verse con claridad, lo imposible ocurrió. El conductor del otro vehículo era idéntico a él. Misma gorra, misma camisa a cuadros roja, misma barba pelirroja. Incluso la expresión de asombro en su rostro era un reflejo exacto de la suya. Durante unos segundos, que parecieron eternos, ambos se miraron fijamente mientras sus camiones pasaban uno al lado del otro a muy baja velocidad. Enmudecido por el shock, nuestro camionero pisó el freno en seco apenas pasó el otro vehículo. Saltó de la cabina y giró para mirar hacia atrás. Pero el camino estaba completamente vacío. Solo quedaba la nube de polvo suspendida en el aire, disipándose lentamente. No había rastro del camión gemelo ni del conductor que acababa de ver. Inquieto, caminó unos metros por la ruta, buscó alguna señal de neumáticos, algún indicio. Nada. El silencio del campo era absoluto. Volvió a su camión con las piernas temblorosas. Algo dentro de él se quebró ese día. Poco tiempo después, renunció a su empleo local y optó por rutas interestatales más transitadas, alejándose de las zonas rurales. Según él, aquella visión lo sacudió profundamente. Sentía que no era simplemente una alucinación, era una advertencia. Algunos conocidos le dijeron que tal vez fue un espejismo, un juego de reflejos o una ilusión óptica provocada por el calor y el cansancio. Pero él siempre descartó esa explicación. ¿Cómo un reflejo maneja otro camión y toca la bocina en señal de saludo?, respondía, asegurando que su doble lo saludó con un toque de claxon al pasar. Hoy, ya retirado, cuando cuenta la historia, aún se persigna antes de empezarla. La llama el encuentro con el yo del otro lado. Cree firmemente que aquello fue una advertencia del destino, una última oportunidad para dejar la carretera antes de que algo terrible ocurriera. Y, de hecho, poco después, abandonó definitivamente la vida de trotamundos. No sé qué pensar, pero la forma en que narra lo sucedido, la sinceridad en sus ojos y la cantidad de detalles que recuerda, como la cicatriz en la ceja del otro conductor, idéntica a la suya, me dejan helado. Historias sobre doppelgangers existen desde hace siglos, siempre rodeadas de misterio y superstición. Pero escuchar una directamente de un camionero curtido en 1000 rutas la hace estremecedoramente real.